Un error más, Washington, y podrás empacar tus cosas de esta mesa para siempre. La voz de Mark Brewer, el jefe de departamento, era fría y cortante, como un cristal roto. No alzó la voz. No hacía falta. Su tono tranquilo y venenoso era mucho más efectivo que cualquier grito, penetrando la piel y helando la sangre en las venas. De pie, imponente sobre la modesta estación de trabajo de Caleb, golpeaba con desprecio una costosa pluma sobre una pila de papeles, los mismos papeles que Caleb había examinado toda la noche anterior, revisando cada número, cada coma, con la esperanza de que esta vez su trabajo fuera apreciado. ¿Me entiendes, becario? Mark inclinó la cabeza, su cabello rubio cayéndole sobre la frente. Sus ojos azules solo reflejaban una fría superioridad. Caleb levantó la vista lentamente. Tenía 22 años, pero en ese momento se sentía como un niño pequeño regañado por un profesor severo. Asintió, dudando en hablar. Cualquier respuesta podría ser usada en su contra. «No te veo asintiendo con suficiente convicción», dijo Mark lentamente, disfrutando de su poder. «Quiero una respuesta, alta y clara». «Sí, señor Brewer, lo entiendo», dijo Caleb con voz serena, aunque tenía un nudo en el estómago. «¿Qué entendiste exactamente?», insistió el jefe. Caleb respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Conocía este juego. Mark no necesitaba una respuesta, necesitaba humillación. Me di cuenta de que cometí un error en el formato del informe. Los márgenes de las páginas 3 y 7 no cumplen con el estándar corporativo de 1,5 centímetros. Lo corregiré de inmediato. Mark se rió entre dientes. Tomó la sábana de arriba y la agitó en el aire con disgusto. ¿Un error? ¿A eso le llamas un error? Eso es sabotaje, Washington. Es una flagrante falta de respeto a Apex Innovations y a mí personalmente. ¿Crees que tengo tiempo para revisar tus sangrías? Tengo millones en acuerdos en juego y tengo que perder mis valiosos minutos enseñándole a un becario a usar una regla. Varios empleados de escritorios cercanos levantaron la cabeza, observando la escena con curiosidad. Caleb sintió que la vergüenza le subía por las mejillas. Bajó la mirada. Sigamos con nuestra historia. Cuéntanos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Lo siento, señor. No volverá a suceder. Oh, no me cabe duda, susurró Mark, porque simplemente no habrá una próxima vez. Quiero el informe corregido en mi escritorio para la hora de comer y Dios no quiera que encuentre ni un solo espacio libre, pueden retirarse. Giró sobre los tacones de sus costosos zapatos y caminó hacia su oficina de cristal en la esquina, que parecía un acuario desde el que un pez depredador observaba a sus víctimas. Caleb permaneció sentado con la mirada fija en sus manos sobre el teclado. Le temblaban ligeramente los dedos. Había llegado a esta enorme ciudad desde un pueblo pequeño donde todos se conocían. Su familia había invertido sus últimos ahorros para que pudiera estudiar y conseguir esta pasantía. Su única oportunidad de escapar de la pobreza y ayudar a su madre y a su hermana menor. Hermana. Cogió su teléfono y abrió una foto en la pantalla. Sonreía una niña morena de unos 10 años con enormes ojos marrones, idénticos a los suyos. Se llamaba Maya. Había nacido sorda y el mundo del sonido siempre le había sido inaccesible. Fue por ella que Caleb, de adolescente, empezó a aprender lenguaje de señas. Al principio, simplemente para comunicarse con su hermana, para entenderla, y luego porque vio en ese lenguaje silencioso un universo entero, lleno de belleza y emociones inaccesibles al mundo hablado. Recordó la primera vez que pudo contarle un cuento antes de dormir y sus ojos brillaron de alegría. Recordó cómo ella compartió su secreto con él y lo entendió sin decir palabra. Este lenguaje se convirtió en su código secreto, su fortaleza. Allí, entre los fríos muros de Apex Innovations, nadie lo sabía. Para todos, él era solo otro negro de provincias que había tenido la suerte de entrar en el brillante mundo del dinero. «Oye, Caleb, no te lo tomes como algo personal», susurró desde mi izquierda.
Era Ana, secretaria del departamento de al lado, una mujer prejubilada de mirada amable. Brewer está de mal humor hoy. Dicen que lo pasaron por alto para un ascenso. Por eso se está desquitando con todos. Gracias, Ana, respondió Caleb con la misma calma, guardando el teléfono. Estoy bien. Lo principal es hacer lo que dice y mantener la calma, aconsejó. Espera a que pase la tormenta. Estas prácticas son un buen comienzo. No dejes que las arruine. Caleb asintió. Mantén la cabeza gacha. Había oído ese consejo toda la vida. Silencio, pasar desapercibido, no llamar la atención. Y lo intentaba. Llegaba antes que todos, se iba más tarde que todos, realizaba cualquier tarea, por insignificante que fuera, desde rellenar la impresora hasta encargar los almuerzos de todo el departamento. Hacía todo lo posible por hacerse invisible, una función útil en lugar de una persona. Pero Mark Brewer nunca estaba satisfecho. Parecía disfrutar especialmente encontrando nuevas maneras de poner a Caleb en su lugar. Volvió a mirar el informe. Los datos que había recopilado eran realmente importantes. Había encontrado un patrón en las fluctuaciones del mercado que podría generar importantes beneficios para la empresa. Incluso se atrevió a anotar algunas frases en la nota de investigación adjunta al informe. Pero Mark ni siquiera la miró. Solo le interesaban los márgenes. Caleb suspiró profundamente y se puso a trabajar. 1,5 centímetros. Tomó una regla y la colocó sobre la pantalla para estar completamente seguro. El tiempo pasó volando cuando el informe perfecto, con una precisión milimétrica, estuvo listo. Lo imprimió en el mejor papel y lo llevó a la oficina de su jefe. La puerta estaba entreabierta. Mark hablaba por teléfono, recostado en su silla, con los pies sobre la mesa. Sí, claro que lo entiendo. Pero sabes, estos becarios siempre son un problema. Hay que tenerlos bajo control, si no, se aprovecharán de ti. Ese nuevo Washington... Sí, exacto. Se cree demasiado importante. Se cree una estrella solo por haberse graduado con honores. No importa. Le romperé las alas en un santiamén. Se escapará a finales de mes. Ya verás. Caleb se quedó paralizado en la puerta, sintiendo un frío intenso. Así que no eran los huecos, era él. Mark solo quería deshacerse de él. Llamó suavemente a la puerta. Mark lo miró irritado. Cubrió el teléfono con la mano y gritó. ¿Qué otra cosa? Su informe, señor Brewer. Lo he corregido todo. Ponlo sobre la mesa y sal, dijo Mark, y volvió a la conversación. Caleb colocó silenciosamente la pila de papeles en el borde del enorme escritorio de madera pulida y salió, cerrando la puerta con cuidado. La humillación fue casi física. Quería correr, dar un portazo y decirles a todos que pensaba bien de ese arrogante snob, pero no pudo. Había demasiado en juego. Para calmarse, decidió bajar al vestíbulo a tomar un vaso de agua. El amplio vestíbulo de Apex Innovations parecía un templo de la tecnología moderna, techos altos, ventanas panorámicas y un suelo de mármol pulido como un espejo reflejaban a la gente con trajes formales que corría de un lado a otro. Reinaba una atmósfera de éxito frío y desalmado. Todos estaban demasiado ocupados, demasiado engreídos como para prestar atención a quienes los rodeaban. Los empleados se cruzaban, absortos en sus teléfonos, sin saludar ni sonreír. Sus rostros eran máscaras impenetrables. Caleb se acercó al dispensador de agua y se sirvió un vaso de plástico. Mientras bebía, su atención se fijó en el mostrador de recepción. Una joven de cabello impecable y expresión aburrida estaba sentada detrás. Escribía rápidamente en su computadora, lanzando ocasionalmente miradas de desaprobación a los clientes. En ese momento, las puertas automáticas de cristal se abrieron y una mujer entró en el vestíbulo. Su aspecto era muy distinto al de la gente del lugar. Llevaba un sencillo abrigo gris,
botas raídas y ni una gota de maquillaje. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño suelto. Parecía confundida y un poco insegura, como si se hubiera perdido y hubiera entrado por accidente en ese palacio de cristal y acero. La mujer se acercó a la recepción e intentó decir algo, pero la chica detrás del mostrador, aún con la vista fija en la pantalla, simplemente señaló con la mano la cola electrónica. La mujer miró confundida la pantalla táctil, luego volvió a mirar a la chica e intentó de nuevo llamar su atención. «Estoy escuchando», dijo finalmente la administradora en voz alta y clara, sin siquiera girar la cabeza. El visitante volvió a decir algo, pero aparentemente en voz muy baja. «Habla más alto, no te oigo», espetó la niña ahora con evidente irritación. La mujer guardó silencio, con los hombros hundidos. Parecía completamente perdida. Varias personas que estaban cerca la miraron con burla y se dieron la vuelta. Caleb observó la escena y una oleada de protesta lo invadió. La misma indiferencia, la misma arrogancia que experimentaba a diario. Vio cómo se movían los labios de la mujer, la expresión de sus ojos, una súplica de ayuda que nadie quería notar. Y de repente comprendió. Reconoció esa expresión, la había visto 1000 veces en el rostro de su hermana cuando el mundo de los oradores simplemente se negaba a comprenderla. Esta mujer era sorda. El corazón de Caleb empezó a latir con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. El consejo de Ana de mantener un perfil bajo resonaba en sus oídos, pero su conciencia resonaba más. Dejó su copa sobre la mesa y se dirigió con paso decidido a la recepción. «Lo siento», la voz de Caleb era tranquila, pero lo suficientemente firme como para que la chica detrás del mostrador finalmente apartara la mirada del monitor. Ella lo miró con irritación, no disimulada. Un becario, el peldaño más bajo de esta compleja maquinaria corporativa. ¿Quién era él para interferir? «¿Qué quieres?», murmuró entre dientes. Caleb no se dignó a responderle. Estaba completamente concentrado en la confundida visitante. Dio un paso hacia ella, sonrió suavemente para no asustarla y se llevó las manos al pecho. Sus dedos formaron un saludo suave y preciso en lenguaje de señas. «Hola, ¿puedo ayudarte?», preguntaron sus manos en silencio. La mujer se estremeció de sorpresa. Sus ojos, antes llenos de desesperación y humillación, se abrieron de par en par. Una mirada de incredulidad cruzó su rostro, seguida de una sorpresa genuina, casi infantil. Se quedó paralizada por un instante y luego sus propias manos se levantaron vacilantes en respuesta. «Hola», respondió con gestos un poco más lentos, pero igual de claros. «Sí, por favor, no sé qué hacer». La recepcionista observaba aquella escena silenciosa con la boca abierta, con una expresión de total desconcierto. Miró a Caleb, luego a la mujer y viceversa, como si intentara descifrar qué clase de espectáculo se desarrollaba ante su mostrador. «Solo tenías que decir que no oías», dijo Caleb con gestos tranquilizadores. «Este sistema es nuevo e incómodo para todos. ¿A dónde tienes que ir?». La mujer asintió agradecida. «Tengo una cita con el Departamento de Desarrollo, pero llegué media hora antes, me dijeron que esperara, pero no sé dónde». «Claro, yo me encargo de todo», indicó Caleb. «Déjame hablar con el administrador». Se volvió hacia la atónita muchacha. «La señora tiene una reunión en el Departamento de Desarrollo. Llegó temprano. ¿Puede esperar en la zona de invitados?», preguntó cortésmente, pero su voz tenía un tono de acero. La niña parpadeó, recobrando el sentido. Un ligero rubor de vergüenza llenó sus mejillas. Sí, por supuesto. Allí», dijo, señalando con la mano vagamente varias sillas de aspecto incómodo que había junto a la ventana panorámica. «Gracias», dijo Caleb brevemente y se volvió hacia la mujer. «Disculpe el malentendido», repitieron sus manos. «Puede sentarse ahí y esperar. ¿Quiere agua o café?». Sus ojos se iluminaron. «Agua, si no es mucha molestia. Gracias, no sé ni cómo agradecerte. Me llamo Eleanor». «Caleb», se presentó. «Un momento».
Se acercó a la nevera, sirvió un vaso de agua limpia y se lo llevó a Eleanor, quien ya se había acomodado en una silla. Ella lo aceptó con tanta gratitud como si le hubiera hecho un favor invaluable. Caleb estaba a punto de irse, considerando su misión cumplida, pero Eleanor lo detuvo con un leve gesto. ¿Trabajas aquí?, preguntó. Sí, soy pasante en el departamento de informática, respondió Caleb. Hace mucho que conoces el lenguaje de señas. Sus dedos se movían con viva curiosidad. Desde pequeño, sonrió Caleb. Mi hermana menor, Ana, nació sorda. Ella me enseñó a hablar correctamente. El rostro de Eleanor se suavizó, lo miró con genuina calidez. Eso lo explica todo. Tienes un buen corazón, Caleb. Tu hermana debe estar orgullosa de tener un hermano así. Estas palabras hicieron temblar a Caleb. En todos los meses que llevaba trabajando en la empresa, no había escuchado ni una sola palabra amable dirigida a él, solo órdenes, reproches y comentarios condescendientes. Y, sin embargo, en tan solo unos minutos, esta desconocida había visto en él más que todos sus compañeros juntos. Gracias, dijo haciendo señas. Lo estoy intentando. Por ella. Se quedaron en silencio unos instantes, pero el silencio no era incómodo. Estaba lleno de una comprensión mutua que no requería palabras. Mientras tanto, al otro extremo del amplio pasillo, Mark Brewer emergió de su oficina acristalada. Se dirigía a una reunión, pero aminoró el paso al ver a su becario charlando afablemente con un visitante anónimo. Mark se detuvo, cruzándose de brazos. Frunció el ceño. ¿Qué hacía este tipo? En lugar de entregar documentos o cumplir con sus obligaciones habituales, estaba holgazaneando en el vestíbulo, charlando con desconocidos y agitando los brazos como si estuviera en un bazar. Mark no entendía qué estaba pasando, pero la imagen en sí lo llenó de una vaga irritación. Era poco profesional. Violaba todas las reglas, escritas y no escritas, de la subordinación corporativa. Observó a Caleb sonreírle a la mujer. La vio devolverle la sonrisa. Parecía demasiado humano para el ambiente estéril de Apex Innovations. El trabajo era trabajo. No había lugar para el sentimentalismo, sobre todo para un becario que tenía que cavar la tierra para demostrar su valía. Eleanor, con su aguda capacidad de observación, notó la mirada fija en ellos. La siguió y vio a un hombre alto con un traje caro que miraba a Caleb con evidente desaprobación. No dijo nada, pero sus dedos plantearon una nueva pregunta. ¿Es este tu jefe? Caleb se giró con el corazón encogido al encontrarse con la mirada gélida de Mark. La sonrisa se desvaneció al instante de su rostro. Sí. Soy el señor Brewer, respondió gesticulando y endureciendo los movimientos. Mejor me voy. Tengo mucho trabajo. Claro, asintió Eleanor con el rostro serio de nuevo. No quiero causarte problemas. Gracias de nuevo, Caleb, por todo. De nada, dijo haciendo señas. Si necesitas algo, aquí estoy. Asintió cortésmente y caminó rápidamente hacia los ascensores, sintiendo la mirada penetrante de Mark en su espalda. La alegría de una buena acción se evaporó, reemplazada por una ansiedad gélida. Sabía que no se libraría tan fácilmente de esta conversación. Había roto la regla de oro de Ana, hacerse visible. Al pasar por la oficina con fachada de cristal, vio a Mark hablando bruscamente por teléfono, con la mirada fija en él. Caleb tragó saliva. Parecía que la tormenta iba a ser peor de lo que esperaba. La voz de Mark Brewer golpeó con fuerza. Caleb hizo una mueca, levantando lentamente la cabeza del montón de papeles para ver a su jefe de pie en la puerta de su despacho de cristal. El rostro de Mark era inescrutable, pero sus ojos ardían con una llama fría. Todo el departamento pareció contener la respiración. Los susurros que habían llenado el espacio momentos antes se habían apagado. Decenas de ojos siguieron a Caleb mientras se levantaba de su pequeño escritorio esquinero y caminaba hacia su jefe, sintiéndose como si fuera a la horca.
La puerta se cerró tras él, aislando los sonidos de la oficina. La oficina de Mark era un ejemplo de estilo corporativo, una gran sala de madera oscura, un sillón de cuero y una ventana panorámica con vistas a la ciudad. Mark no se sentó, sino que rodeó el escritorio y se paró justo frente a Caleb, con los brazos cruzados. Le sacaba una cabeza y lo aprovechó para mirar al becario. «Explícame, Washington, ¿qué era ese circo en la sala?», empezó en voz baja, pero en ese silencio resonó el acero. «Señor, no sé qué quiere decir», respondió Caleb, intentando que su voz no temblara. «¿No lo entiendes?». Mark rió entre dientes, pero la sonrisa no se dibujó en sus ojos. «¿Crees que soy idiota? Te vi haciendo reverencias y ganándole la confianza a un cliente, perdiendo tiempo de trabajo que, por cierto, te paga la empresa, en charlas sin importancia. ¿Quién era ella?». «No sé su nombre, señor». Parecía confundida y la recepcionista no la entendió. «Solo estaba ayudando». «¿Solo ayudando?». Mark se acercó un paso. Olía a colonia cara y a poder. «Tu trabajo, Washington, no es ayudar a todo el mundo. Tu trabajo es hacer recados para mí, entregar documentos, clasificar archivos, aprender cómo funciona esta empresa. ¿Y sabes cómo funciona? Con reglas estrictas, con protocolo, y tu descripción del trabajo no incluye ser portero ni traductor». Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. «No lo entiende, señor. Esa mujer es sorda». No pudo explicar lo que necesitaba. La recepcionista simplemente la ignoró. «Sé lenguaje de señas, así que...». «Me da igual», ladró Mark, y Caleb retrocedió medio paso involuntariamente. «Me da igual si es sorda, ciega o coja. Hay protocolo. Un visitante va a recepción. Si hay algún problema, la recepcionista llama a seguridad o al encargado del vestíbulo. Un becario de informática no forma parte de esa cadena de mando. ¿Me entiendes? Has violado gravemente la cadena de mando y te has excedido en tu autoridad». «Pero eso es simplemente comportamiento humano», intentó objetar Caleb. «Guarden el toque humano para su comunidad eclesial», espetó Mark. «Esto es Apex Innovations. Somos tiburones de negocios. No perdemos el tiempo en sentimentalismos. Cada paso que den, cada minuto de su tiempo, debe centrarse en mejorar la eficiencia. Y lo que han hecho es perjudicar la imagen de la empresa». ¿Qué pensaron los demás clientes cuando vieron a nuestro empleado agitando los brazos en el vestíbulo? ¿Que estamos causando un alboroto? Caleb guardó silencio. Cualquier palabra habría sido inútil. Miró al suelo, sintiendo la vergüenza y la ira enrojecerle las mejillas. No había hecho nada malo, había hecho lo correcto, pero en este mundo, entre estas paredes, su rectitud no valía nada. «¿Crees que una pasantía aquí es solo una mancha en tu historial?», insistió Mark, rodeándolo como un depredador a su presa. «Cientos de personas como tú sueñan con estar en tu puesto. Cientos, y solo contratamos a los mejores, a los que entienden las reglas del juego, a los que están dispuestos a obedecer, y has demostrado terquedad desde el primer día. ¿Te crees especial?». «No, señor». «Exactamente, no eres nadie, un engranaje en una máquina enorme, y tu trabajo es hacer lo que te dicen, no inventarte nuevas funciones. Me has puesto en una situación incómoda. A mí, tu supervisora directa, me has hecho quedar como alguien que no puede controlar a sus subordinados, y no te lo perdonaré». Se detuvo nuevamente frente a Caleb. «Bien, entonces, regresarás a tu escritorio ahora y escribirás una nota explicativa detallada sobre cómo tú, becario Caleb Washington, abandonaste tu escritorio sin permiso, te comunicaste sin autorización con una persona no autorizada y desperdiciaste 15 minutos de tu tiempo de trabajo en ello, mostrando un flagrante desprecio por el protocolo corporativo y las descripciones de puestos». «Pero no pasé más de 3 minutos». «Dije 15. La voz de Mark volvió a elevarse hasta convertirse en un grito. «Y lo escribirás exactamente como te dije. Quiero ver este documento en mi escritorio en 1 hora. Y recuerda, lo convincente que sea tu arrepentimiento por escrito determinará si te quedas en esta empresa o regresas a tu universidad de barrio. ¿Lo tienes todo claro?».
Sí, señor, dijo Caleb en voz baja. Entonces vete, y no quiero verte más haciendo tonterías. Una vez más como esa, y te largarás de aquí ese mismo día. Caleb se dio la vuelta y salió de la oficina. Sentía que todos los ojos estaban puestos en él, como si todos hubieran oído cada palabra humillante. Se sentó en su escritorio con las manos ligeramente temblorosas. Una hoja en blanco yacía ante él, una nota explicativa. En esencia, le habían ordenado escribir un informe autoincriminatorio, mentir sobre sí mismo, confesar una violación que nunca ocurrió y arrepentirse de la amabilidad que había mostrado. Tomó el bolígrafo. Sus dedos no obedecían. Las palabras de Mark le martillaban la cabeza. No eres nadie. Siempre supo que era un extraño en este mundo de grandes corporaciones. Hijo de una simple enfermera y un mecánico, había llegado hasta aquí solo gracias a su inteligencia y tenacidad. No tenía contactos ni dinero, solo esperanza. Y ahora, ante sus propios ojos, esa esperanza estaba siendo pisoteada. Miró a sus compañeros. Sara, del departamento contiguo, le sonrió con compasión, pero se dio la vuelta rápidamente al ver la mirada de advertencia de otro gerente. La mayoría fingía que no pasaba nada con la vista fija en sus monitores. Eran parte del sistema. Conocían las reglas. No te arriesgues, no seas humano, sé una función. Caleb empezó a escribir. Yo, becario de informática, Caleb Washington. Su mano se detuvo. No podía escribir una mentira que lo humillara. Recordó el rostro de la mujer, su mirada agradecida. Recordó a su hermana Ana, por quien había aprendido este idioma, el idioma del silencio y la comprensión. ¿Qué diría si lo viera ahora? Dejó el bolígrafo. Number escribiría la verdad, con calma y objetividad. Vi a una visitante en el vestíbulo que no podía comunicarse con la recepcionista debido a una discapacidad auditiva. Como sabía lenguaje de señas, le ofrecí la mejor ayuda posible, como un deber humano. Escribió despacio, eligiendo las palabras con cuidado. Sabía que tal explicación solo enfurecería aún más a Mark, que este probablemente sería su último documento escrito dentro de la empresa, pero no podía traicionarse. Pasó aproximadamente media hora. Caleb seguía estudiando su periódico. Un silencio tenso reinaba en la oficina, roto solo por el tecleo de las teclas. De repente, se abrieron las puertas del vestíbulo principal de ascensores, reservado para la alta dirección. Apareció Eleanor Vance. Ya no llevaba una simple gabardina, sino un traje formal de corte impecable. Su aspecto había cambiado por completo. Ya no parecía una visitante confundida, sino que irradiaba una confianza serena pero absoluta. Caminó tranquilamente por la oficina, y los gerentes, al verla, se levantaron respetuosamente y asintieron. Al parecer, era alguien importante. Su camino la llevó más allá del departamento donde estaba Caleb. Sus miradas se cruzaron. Caleb se quedó paralizado, con la pluma en la mano. Vio a Eleanor detenerse por una fracción de segundo. Leyó la pregunta y la preocupación en sus ojos. Ella vio su figura encorvada, la hoja de papel frente a él, la expresión deprimida en su rostro. Comprendió sin palabras. Con un movimiento leve, casi imperceptible, asintió levemente un gesto de apoyo. En ese preciso instante, Mark Brewer salió de su oficina para servirse un café. Estaba de muy buen humor, orgulloso de sí mismo por haber puesto a la presuntuosa becaria en su lugar. Vio a la importante mujer caminando por su departamento y una sonrisa obsequiosa se dibujó al instante en su rostro. Quiso acercarse a ella y presentarse para presumir de su liderazgo. Pero no llegó a tiempo. Eleanor desvió la mirada de Caleb a Mark. Su rostro se volvió frío e impenetrable, como el hielo. No era solo una mirada, era una evaluación. La mirada rápida, penetrante y analítica de un depredador que examina su territorio. La sostuvo en Mark durante exactamente 2 segundos. No había malicia ni amenaza en ella. Había algo peor, una indiferencia total y absoluta, mezclada con un sutil desdén.
Mark, absorto en sí mismo, no notó la mirada, solo vio a una persona importante a la que había que impresionar, y Eleanor, sin decir palabra, siguió su camino y desapareció en la sala de juntas. Caleb la vio irse. Ese breve momento de silencio lo había conmovido. No sabía quién era esa mujer, pero sentía que no estaba solo, que alguien en ese frío edificio de cristal había visto lo mismo que él. Volvió a reflexionar sobre su declaración. Algo en su interior cambió. El miedo empezó a ceder, dando paso a una determinación silenciosa y obstinada. Tachó todo lo que había escrito y comenzó de nuevo, con letra firme y segura. Yo, Caleb Washington, hoy ayudé a alguien que necesitaba ayuda. Lo hice porque creo que era lo correcto. Si esto va en contra del protocolo de Apex Innovations, no puedo trabajar aquí. Tenía razón. Dobló el periódico y sin dudarlo un instante se levantó y lo llevó a la oficina de Mark Brewer. La tormenta se acercaba y esta vez estaba listo para afrontarla de frente. Sombras en los pasillos. Mark Brewer leyó la nota de Caleb 2 veces. Al principio, su rostro se llenó de desconcierto. Luego, se sonrojó lentamente. Arrugó el papel en su puño hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esperaba una disculpa, una justificación, una admisión mortificada de su error. En cambio, recibió un desafío directo y sin tapujos de un becario, un chico que había elegido de entre una pila de currículums idénticos. Salió furioso de su oficina, como si lo hubieran escaldado con agua hirviendo, y se dirigió directo al escritorio de Caleb. Todo el departamento se quedó paralizado, presintiendo que estaba a punto de estallar un escándalo. «Washington», sisió Mark, inclinándose tanto sobre la mesa que Caleb pudo oler su costosa colonia mezclada con el aroma de la ira. «¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Te crees el más listo aquí?» Caleb levantó lentamente la cabeza. Estaba tranquilo. La determinación que había nacido en él tras la mirada de Eleanor Vance seguía presente. «Esta es mi explicación, señor Brewer. Me pidió que la escribiera», respondió con voz serena. «Una nota explicativa». Mark casi rió, pero la risa le salió con rabia y contención. Sacudió la hoja arrugada frente a Caleb. «Esto no es una nota explicativa, es una carta de despedida. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Firmaste tu propia sentencia de muerte». «Y entiendo que hice lo que pensé que era correcto», dijo Caleb con firmeza. Mark se enderezó, miró la oficina silenciosa y sonrió. Decidió cambiar de táctica. En lugar de gritar, habló con una voz suave y venenosa para que solo los empleados más cercanos pudieran oírlo. ¿Verdad? ¿Sabes qué es lo correcto aquí, Washington? Lo correcto es hacer tu trabajo. Lo correcto es seguir instrucciones. Lo correcto es no perder el tiempo pagado por la empresa en tus propios caprichos. Estás aquí para aprender de los profesionales, no para hacerte el benefactor de todo tipo de... Dudó, buscando la palabra adecuada. Todo tipo de desconocidos al azar. Varios colegas sentados cerca bajaron la vista nerviosamente hacia sus monitores. Pero Caleb pudo ver cómo estaban pendientes de cada palabra. Los rumores ya se estaban extendiendo. No era una simple transeúnte, era una clienta de nuestra empresa y necesitaba ayuda, respondió Caleb con calma. «Ah, entonces ahora eres nuestro departamento de atención al cliente». El sarcasmo de Mark se reflejaba en cada palabra. «Quizás deberíamos poner un cartel en tu escritorio. Caleb Washington, ayudando a los perdidos y oprimidos. Escúchame bien, chico. Tus prácticas aquí han terminado. Considera este tu último día. Me aseguraré personalmente de que tu nombre quede en la lista negra y ninguna empresa decente de esta ciudad te dejará entrar. Ahora, quítate de mi vista, empaca tus cosas y vete». Mark arrojó la nota arrugada sobre el escritorio de Caleb y se giró sobre sus talones, regresando a su oficina y cerrando la puerta de un portazo. Un silencio pesado y opresivo invadió la oficina. Caleb permaneció inmóvil, contemplando el fajo de papel arrugado. Era el fin. Todas sus esperanzas, todos los sueños de su familia,
todos sus esfuerzos, todo desperdiciado por un simple acto humano. Lentamente metió la mano en el cajón de su escritorio para sacar su única posesión personal, una fotografía de su hermana menor, Maya. Pero antes de que pudiera hacerlo, recibió una notificación en su correo electrónico del trabajo. Miró la pantalla automáticamente. 2 correos nuevos. El primero era un correo electrónico general para todos los empleados. El asunto decía: reunión trimestral del departamento. Mañana, 10 de la mañana. Todo seguía igual. Caleb estaba a punto de cerrarlo cuando vio el segundo correo electrónico. Era personal. De Jessica Price, asistente del gerente general. A Caleb se le encogió el corazón. El asistente del director ejecutivo. Probablemente una notificación oficial de despido. Tragó saliva y abrió la carta. El texto era breve y extrañamente formal. Estimado señor Washington, nos gustaría informarle que su presencia en la Asamblea General del Departamento, que tendrá lugar mañana, día 25 de octubre, a las 10 de la mañana, es obligatoria. Atentamente, Jessica Price. Oficina del Director General. Caleb releyó la carta varias veces. Era obligatoria. ¿Por qué necesitaban su presencia si lo acababan de despedir? Para dar ejemplo, para humillarlo delante de todo el departamento como advertencia. La idea le pareció monstruosa, pero encajaba perfectamente con el espíritu de Mark Brewer. Mark probablemente había corrido a quejarse, había pintado sus fechorías de la forma más oscura posible y ahora la alta dirección había decidido convertirlo en un espectáculo. El impulso de simplemente levantarse e irse luchaba contra su terquedad. Number. Si querían humillarlo, no les daría esa satisfacción. Iría, escucharía todo lo que tuvieran que decir con la frente en alto. No permitiría que lo doblegaran. El resto del día se convirtió en una tortura. El ambiente en la oficina se volvió gélido. Los compañeros que lo habían saludado amablemente junto a la máquina de café esa mañana ahora evitaban cuidadosamente su mirada. Mientras caminaba por el pasillo, las conversaciones se apagaron. Se volvió invisible, un fantasma cuya presencia era incómoda e inoportuna. Oía fragmentos de susurros a sus espaldas. ¿Has perdido la cabeza por completo? ¿Le tendiste una trampa a Mark? Suicidio profesional. Mark, por otro lado, estaba en su salsa. Pasó varias veces junto al escritorio de Caleb, ostentosamente acompañado de sus compinches, riendo a carcajadas y hablando de Junoko. Unos becarios que confunden la oficina con un comedor social. Quería asegurarse de que Caleb quedara completamente destrozado. Al final de la jornada laboral, Caleb estaba casi solo en la oficina, sentado en su escritorio, contemplando el cielo que se oscurecía. Su teléfono vibró en el bolsillo. Mamá. Respiró hondo, intentando mantener la voz serena y respondió. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Su voz, como siempre, rebosaba calidez y cariño. Estoy bien, mamá, como siempre. Mucho trabajo, mintió. No podía decirle la verdad. Ahora no. Se enfadaría demasiado. ¿No estás cansado? Tu voz suena apagada. Estoy un poco liado con el ajetreo. Informes, hojas de cálculo, ya sabes. Intentó restarle importancia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Maya? Maya lo está haciendo genial. Sacó una A en su proyecto universitario hoy. Estamos muy orgullosos de ella. Quiere hablar contigo. Pongo el video ahora mismo. Un segundo después, el rostro radiante de su hermana pequeña apareció en la pantalla del teléfono. Sonreía de oreja a oreja. «Hola, gran hermano», expresó con sus manos en lenguaje de señas. Caleb le devolvió la sonrisa. Por primera vez en ese terrible día, su sonrisa era genuina. Dejó el teléfono sobre la mesa y soltó las manos. «Hola, campeón. Felicidades. Sabía que podías lograrlo», respondió en el mismo idioma que era su secreto y su principal medio de comunicación.
¡Gracias! Hizo un gesto, agitando los dedos en el aire. El profesor dijo que mi trabajo sobre las barreras de la comunicación fue el mejor de la clase. Escribí mucho sobre ti, sobre cómo aprendiste a hablar conmigo cuando nadie más podía. A Caleb se le encogió el corazón. Recordó aquellas largas tardes de adolescente, estudiando libros de lenguaje de señas, practicando los movimientos frente al espejo. No lo hacía para que lo elogiaran, lo hacía para que su querida hermana no se sintiera sola en un mundo tranquilo, para que supiera que siempre tenía a alguien que la comprendía. Tú mismo me enseñaste lo más importante, respondió, escuchar no con los oídos, sino con el corazón. Hablaron otros 10 minutos. Maya habló con entusiasmo de sus planes, sus amigos y su sueño de crear un programa que ayudara a los niños sordos a adaptarse a la sociedad. Había tal brillo en sus ojos, tal fe en la bondad y la justicia, que Caleb se avergonzó de su momentánea debilidad. Miró a su hermana y supo que no podía cambiar de actitud. Lo que hizo en el pasillo no fue una violación del protocolo, fue una expresión de todo en lo que creía, todo lo que su familia y su pequeña, pero tan fuerte, hermana le habían enseñado. «Estoy muy orgullosa de ti, Caleb», dijo al final de la conversación. «Eres el mejor hermano del mundo». «Y estoy orgulloso de ti», respondió él. «Te amo». Al terminar la conversación, Caleb sintió que se le quitaba un gran peso de encima. La ansiedad persistía, pero el miedo había desaparecido. Ya no temía al futuro. Que lo despidieran, que lo pusieran en la lista negra, sabía quién era, y ningún Mark Brewer podría quitárselo. Apagó la computadora y guardó cuidadosamente sus pocas pertenencias en la mochila. No esperó a la humillación del día siguiente para empacarlas. Estaba listo para irse en ese mismo instante. Al pasar por la oficina de Mark, lo vio hablando por teléfono, sonriendo con suficiencia. Sus miradas se cruzaron a través del cristal. Caleb no apartó la mirada. Simplemente asintió con calma, como despidiéndose, y se dirigió a la salida. Un viento frío vespertino lo recibió en la calle. La ciudad brillaba con miles de luces, cada una ventana a la vida, a la historia de alguien. Su propia historia en ese enorme edificio de cristal y acero parecía haber llegado a su fin, pero por alguna razón no se sentía derrotado. Caminó por la calle abarrotada y una extraña calma reinaba en su interior. La calma antes de la tormenta que se suponía que estallaría mañana a las 10 y estaba listo para ella. Las 10 de la mañana. La gran sala de conferencias del piso 25 estaba bañada por la fría luz de una mañana nublada. Una larga mesa ovalada de madera oscura reflejaba las luces del techo, creando una sensación de limpieza estéril y desalmada. Los empleados del departamento permanecían sentados en sus asientos, intentando no mirarse a los ojos. El aire estaba cargado de una tensión tácita, esa que solo se percibe antes de una tormenta o de una llamada a la oficina del jefe. Hoy se suponía que ambos fenómenos coincidirían. Caleb se sentó en el rincón más alejado, casi contra la pared. Llegó exactamente 5 minutos antes del comienzo. Saludó en silencio a un par de colegas y se sentó en un lugar que nadie quería. Se sentía como una pieza de exhibición y cada susurro, cada mirada de reojo parecía dirigida a él. Mantenía la cabeza alta, tenía la espalda recta y las manos descansaban tranquilamente sobre su regazo. La conversación de ayer con su hermana le había dado fuerzas. Estaba listo para cualquier cosa. A las 10 en punto, Mark Brewer entró en la sala. No caminaba, sino que flotaba, irradiando una oleada de satisfacción. Su traje era impecable y su rostro lucía la sonrisa condescendiente de quien está a punto de deleitarse con su poder. Recorrió a todos los presentes con una mirada profunda, deteniéndose en Caleb una fracción de segundo más que en los demás. Eso fue suficiente. Todos sabían quién sería el tema principal de la reunión de hoy. «Buenos días, colegas», comenzó Mark con voz deliberadamente alegre y fuerte. «Me alegra verlos a todos aquí.
Hoy tenemos una reunión breve, pero muy importante. Revisaremos los resultados del trimestre, que por cierto son bastante buenos, pero no empezaremos con las cifras. Empecemos por lo principal, lo que hace de nuestra empresa Apex Innovations un líder del mercado, nuestra cultura corporativa. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. La cultura corporativa no son solo palabras bonitas en un cartel en el vestíbulo. Es un mecanismo suizo preciso y bien engrasado, donde cada engranaje, cada tornillo sabe dónde está y qué hace. Desde el vicepresidente senior hasta el becario. Volvió a mirar brevemente a Caleb. Cuando un tornillo decide que es la pieza más importante y empieza a funcionar solo, ¿qué le pasa al mecanismo? Exacto, se rompe. Todo el mecanismo, nuestra reputación, nuestros contratos, nuestro futuro. Todo depende del trabajo impecable de todos y cada uno de ustedes. Mark caminó a lo largo de la mesa, sus botas chirriando suavemente sobre el piso de parquet pulido. Contratamos a los mejores, te brindamos oportunidades con las que otros solo pueden soñar, pero a cambio exigimos un cumplimiento absoluto de las normas, dedicación total, profesionalismo con mayúscula. El profesionalismo no es solo la capacidad de programar o redactar informes, es la capacidad de mantener la calma, la capacidad de comprender tu lugar en la jerarquía, la capacidad de distinguir entre lo personal y lo profesional. Cuando estás en este edificio, no eres solo Ivan o Mary, eres la imagen de la empresa y esa imagen debe ser impecable. Se detuvo en la ventana y miró la ciudad gris que se extendía debajo. Lamentablemente, no todos lo entienden. Algunos, especialmente quienes se han unido recientemente, confunden nuestra oficina con una organización benéfica. Creen que está bien desperdiciar el valioso tiempo de trabajo remunerado por la empresa resolviendo los problemas personales de desconocidos. Creen que pueden violar la jerarquía, ignorar órdenes directas y poner en riesgo la imagen de toda nuestra organización. La tensión en la sala llegó a su punto álgido. Todas las miradas, ya no ocultas, estaban fijas en Caleb. Sintió que le ardían las mejillas, pero siguió mirando al frente, a la pantalla en blanco de la pared opuesta. Ayer, continuó Mark, volviéndose hacia la sala, ocurrió un incidente indignante. Uno de nuestros empleados, un becario, en lugar de cumplir con sus obligaciones, montó una actuación en el vestíbulo. Decidió mostrar una iniciativa inapropiada y se puso en contacto con un visitante ignorando la recepción. Desperdició tiempo de trabajo en esto, creó una situación que nuestros socios o clientes podrían haber malinterpretado. Demostró una falta de comprensión de los fundamentos de la ética corporativa. Mark se acercó a su silla en la cabecera de la mesa, pero no se sentó. Apoyó las manos en el respaldo con una postura que recordaba a la de un juez preparándose para emitir un veredicto. Podrías pensar que es poca cosa. Charló con alguien en el pasillo. ¿Y qué? Pero son esos detalles los que crean el caos. Hoy ignoró al administrador, mañana ignoró a su jefe y al día siguiente filtrará información confidencial a la competencia porque se lo dicta el corazón. Aquí no necesitamos gente que escuche a su corazón. Necesitamos gente que escuche a la gerencia y lea las descripciones de los puestos. Alzó la voz y varias personas se estremecieron. Quiero que este caso sea una lección para todos ustedes. En Apex Innovations no hay lugar para la autocomplacencia, no hay lugar para la familiaridad y sobre todo no hay lugar para quienes no valoran la confianza depositada en ellos. Una pasantía en nuestra empresa no es un derecho, es un privilegio que hay que ganarse y uno que es muy fácil de perder. Hizo una pausa dramática, recorriendo a todos con su mirada gélida. Finalmente, sus ojos se posaron en Caleb. «Señor Caleb Washington», dijo despacio, con detenimiento, como saboreando cada palabra. «Por favor, de pie». Caleb se levantó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta, pero en apariencia tranquilo. Miró a Mark directamente a los ojos.
Señor Washington, continuó Mark con una sonrisa maliciosa, ¿considera aceptable su comportamiento de ayer para un empleado de nuestra empresa? Caleb permaneció en silencio. Te hice una pregunta, becario, ladró Mark. Quizás quieras explicarles a todos los presentes por qué decidiste que tu ayuda era más importante que la tarea que te encomendé. ¿Por qué decidiste ignorar el procedimiento establecido? Vi a un hombre necesitado y lo ayudé, dijo Caleb en voz baja pero clara. Su voz no tembló. Un hombre necesita ayuda, lo imitó Mark. ¿Lo oíste? Resulta que aquí trabaja la Madre Teresa y alguna vez has considerado, señor Washington, que este hombre podría haber sido cualquiera, un espía industrial, un periodista buscando un escándalo, un simple loco de la calle. Puso en riesgo a la empresa. Su ingenuidad y falta de profesionalismo podrían habernos costado millones. Era solo una mujer que no podía explicarse, respondió Caleb con la misma calma. Basta, interrumpió Mark. Tus explicaciones no le interesan a nadie. Tu tiempo en esta empresa ha terminado. No podemos arriesgar nuestra reputación por un becario incompetente. Tus prácticas terminan de inmediato. Puedes recoger tus pertenencias y entregar tu pase al salir. Espero que esto les sirva de lección a todos los demás. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos miraban del rostro pálido de Caleb al triunfante de Mark. La humillación era total y pública. Caleb asintió lentamente. No tenía intención de discutir ni de excusarse, simplemente lo aceptó. Y en ese mismo momento, cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, las pesadas puertas de la sala de conferencias se abrieron silenciosamente. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada. La misma mujer del vestíbulo estaba allí, vestía con recato, con la misma mirada amable y ligeramente cansada. Pero no estaba sola. Dos hombres con trajes formales, perfectamente confeccionados, estaban a cada lado. Eran Harrison Davis y Robert Chen, dos miembros de la junta cuyas fotografías colgaban en el panel de honor del primer piso. Sus rostros eran impenetrables y fríos como el granito. Mark Brewer se quedó paralizado, con la boca entreabierta. Su discurso triunfal se había interrumpido a media frase. Miró a los recién llegados con franco desconcierto, insinuando ya los primeros indicios de pánico. Disculpe, balbuceó recuperando el sentido. Tenemos una reunión importante. Eleanor, señora, me temo que se ha equivocado de piso. La sala de visitas está abajo. La mujer no se dignó a responder. Entró tranquilamente en la sala. Los miembros de la junta la siguieron, cerrando las puertas tras ellos. Pasaron junto a los empleados atónitos y se quedaron de pie contra la pared, con los brazos cruzados. Su apariencia no dejaba lugar a dudas. Estaban allí por algo. La mujer a la que Mark llamaba Eleanor se acercó a la mesa, tomó el control remoto del proyector y presionó un botón. La presentación de números y gráficos de Mark desapareció. La enorme pantalla detrás de él se apagó por un instante y luego apareció una fotografía de esta misma mujer. Y debajo, un pie de foto grande y claro de 3 líneas. Eleanor Vance, fundador y CEO Innovaciones Apex. Una exclamación colectiva, como el sonido de una cuerda rota, recorrió la sala. Alguien jadeó, alguien encorvó los hombros. Todos miraron la pantalla, a la mujer y a Mark Brewer. El rostro de Mark pasó del desconcierto al horror absoluto en un instante. El color desapareció de sus mejillas, dejando una palidez mortal. Sus labios se movieron en silencio y grandes gotas de sudor se formaron en su frente. Su mundo, tan claro y ordenado, acababa de derrumbarse. El engranaje que tan felizmente había lanzado fuera del mecanismo resultó ser su creador. Eleanor Vance se acercó al micrófono en el podio, lo ajustó y observó la sala con una mirada serena y atenta. Al hablar, su voz era baja, pero en el silencio que siguió, cada palabra resonó como una campana. «Buenos días», dijo. «Disculpen la interrupción de su reunión. Soy Eleanor Vance. A algunos les sorprenderá verme aquí. No vengo a menudo a esta oficina, pero siempre estoy al tanto de lo que ocurre».
Ella hizo una breve pausa. Cada pocos años hago una cosa, visito una de nuestras sucursales sin avisar, no como director ejecutivo, sino como visitante habitual. Quiero ver no la imagen que pintan los informes, sino la vida real de la empresa, ver cómo se comportan nuestros empleados cuando creen que la gerencia no los está observando, ver esa misma cultura corporativa de la que habló el señor Brewer con tanta elocuencia. Su mirada se posó en Mark, que estaba petrificado. Y ayer la vi. Vi a un administrador que consideraba indigno de su atención a alguien que no parecía un cliente adinerado. Vi a decenas de empleados pasar de largo, temerosos de mostrar la más mínima consideración humana. Y vi a un gerente que considera la amabilidad y la receptividad una violación del protocolo. Un gerente que ve a las personas no como individuos, sino como engranajes de su pequeña máquina. Hizo una pausa y luego se volvió hacia Caleb, quien había estado allí de pie todo el tiempo, incapaz de moverse por el asombro. Y también vi a una persona, continuó con voz cálida, un becario, que arriesgando su puesto hizo lo que todos debían hacer. No vio el problema, sino a la persona, no esperó instrucciones para mostrar empatía, hizo lo correcto porque simplemente no podía hacer otra cosa. Eleanor Vance miró a Caleb directamente a los ojos y entonces hizo algo inesperado. Levantó las manos y sus dedos formaron los gestos que Caleb conocía también. Una traducción simultánea del texto apareció en la gran pantalla detrás de ella, como subtítulos. Señor Washington, decía el texto mientras sus manos se movían con gracia por el aire. Ayer usted fue el único en todo este enorme edificio que hablaba mi lengua materna, no el lenguaje de señas, sino el lenguaje de la humanidad. Bajó las manos y volvió a tomar el micrófono. El señor Brewer dijo que no necesitamos gente que escuche a su corazón. Se equivocó. Esa es precisamente la clase de gente que necesitamos, porque la tecnología se puede copiar, las estrategias se pueden robar, pero la humanidad es nuestra mayor ventaja competitiva. Y quien no lo entienda, no puede trabajar en Apex Innovations. Sus últimas palabras sonaron como una sentencia de muerte. El silencio en la habitación se volvió tan denso que se sentía palpable. La tormenta que Caleb había estado esperando había estallado, pero su epicentro estaba lejos de donde nadie esperaba. Eleanor Vance bajó el micrófono. Su mirada, fría y afilada como el bisturí de un cirujano, estaba fija en Mark Brewer. Este permanecía en el centro de la sala como si se hubiera convertido en una estatua de sal. Su rostro, antes lleno de petulante desdén, estaba ahora pálido como la muerte, y pequeñas gotas de sudor le asomaban por la frente. Abrió y cerró la boca, pero no se le escapó ni un sonido. El silencio en la sala era tan absoluto que parecía que a todos se les hubieran reventado los tímpanos. Señor Brewer, dijo Eleanor con la misma calma, pero su voz se oyó con naturalidad en cada rincón del amplio salón. Quiero hacerle una pregunta. ¿De verdad cree que su cargo le da derecho a humillar a la gente? Un silencio sombrío se cernía sobre la mesa. Alguien movió torpemente un bloc de notas y un bolígrafo golpeó la superficie barnizada. La barbilla de Mark se tensó visiblemente, como si mantuviera su expresión bajo una máscara protectora. Señora Vance, comenzó dando medio paso al frente. Actúe dentro de los límites de... No, interrumpió Eleanor suavemente. No nos quedemos en generalidades, seamos específicos. Aquí frente al personal, ¿podrías responder en voz alta a una pregunta sencilla ahora mismo? ¿Crees que es normal que un gerente le diga a un becario "no eres nadie", le exija una nota explicativa falsa y anuncie públicamente el fin de sus prácticas sin ningún procedimiento ni aprobación de recursos humanos? Mark parpadeó. No tenía dónde refugiarse, una pared de cristal detrás de él, 2 concejales en la barra lateral, docenas de miradas. No usé la frase "no eres nadie", dijo con serenidad. Es una interpretación. Grabando, dijo Eleanor.
Una delgada palma se posó sobre el control remoto y en la pantalla apareció una cronología de las cámaras del área común. Fecha, hora, ángulo de visión y volumen. Por un instante el ruido de la oficina murmuró, luego la voz de Mark se oyó con claridad. La frase resonó sin posibilidad de interpretación. Varios apartaron la mirada instintivamente. Eleanor no estaba triunfante. Miró a Mark como un cirujano mira una radiografía, con calma, sin malicia, pero también sin ilusiones. En Apex Innovations, el líder es responsable del lenguaje que usa. Las palabras son una herramienta, dijo. Si se usa una herramienta para aplastar a la gente, se la quitan. Ella volvió su mirada hacia el pasillo. Colegas, esto no es un juicio, es un control de calidad de la gestión. No estamos ejecutando a nadie, estamos diagnosticando qué falla en el sistema y decidiendo si lo arreglamos o lo reemplazamos. Mark intentó recuperar el equilibrio. Mi departamento cumple con los plazos a la perfección. Completamos 2 proyectos antes de lo previsto. Tuve que imponer disciplina. La disciplina es un método, no un objetivo, respondió Eleanor con calma. Ahora los hechos, señorita Price. El asistente del director general se levantó y desplegó una carpeta delgada. En los últimos 4 meses, el gerente Mark Brewer ha reportado 7 quejas a recursos humanos sobre la baja participación de los becarios. También se presentaron 3 quejas anónimas sobre el estilo de comunicación despectivo del gerente. 2 ofertas fueron rechazadas tras entrevistas en las que el candidato describió un ambiente agresivo. El incidente de ayer en el pasillo es otra señal. Mark levantó la palma de la mano como si pidiera la palabra. Quejas anónimas, ¿ya me entiendes? Lo entiendo, asintió Eleanor. El anonimato protege una posición débil. Y si en tu sistema la gente prefiere susurrar en lugar de hablar, eso es señal de un líder débil. Se giró hacia el encargado del vestíbulo. La chica se irguió, pero sus hombros temblaban traicioneramente. Señorita Collins, dijo Eleanor suavemente, cuénteme qué vio ayer. El administrador tragó saliva y miró a recursos humanos, quien asintió levemente. Una mujer se acercó. Intentó explicar. Le pedí que se pusiera en la fila. No me di cuenta de que era sorda. Un interno se acercó y me ayudó. Le hablé con más dureza de la que debía. Admitió en voz baja. ¿Has aprendido los protocolos básicos de accesibilidad?, preguntó Eleanor. No, señora. No fue así durante la formación introductoria. Gracias, puedes sentarte. Eleanor regresó con Mark. ¿Ves qué sencillo? No entender no es un delito. El delito es ver y no querer entender. Tu becario vio e hizo algo. Tú viste y castigaste. Mark hizo clic en la tapa del bolígrafo. No castigué, corregí el comportamiento dentro de las prioridades del departamento. Ayer usaste la frase "me da igual" 3 veces, dijo con calma. No está en tu descripción del trabajo. Una risa apenas audible, nerviosa y breve, recorrió la mesa. Eleanor no reaccionó. Dejemos de lado las emociones por un momento, continuó. Imaginemos que lo que hizo el señor Washington fuera una función, la función de reducir la fricción del cliente al iniciar sesión en el sistema. En una empresa normal, esta función se distribuye entre la recepcionista, el gerente de servicio y, si es necesario, un traductor. En nuestro sistema, un becario lo hizo ayer. Acortó el recorrido del cliente, hizo el trabajo de 2, creó una interfaz libre entre la empresa y el usuario, y usted, señor Brewer, intentó desactivar esta función como una iniciativa no autorizada. Así es exactamente como fallan los mecanismos. Ella hizo una pausa por un segundo. Dime por qué. Porque no era su trabajo, dijo Mark secamente. Es responsabilidad de todo adulto no convertir una organización en un lugar donde la debilidad sea motivo de desprecio, dijo Eleanor, con un tono de voz acerado por primera vez. Ahora, una dosis de realidad. Si la mujer del vestíbulo no era la fundadora de la empresa, sino simplemente una proveedora que ganaba $500,000 al año, ¿qué riesgo corría para el negocio cuando su empleada del mostrador la fulminaba con la mirada? Mark miró hacia la ventana. No hemos perdido ningún contrato.
No lo sabes, replicó Eleanor. La gente rara vez te dice por qué no regresa. Simplemente no regresa. Le hizo un gesto a Jessica Price. Apareció una carta en la pantalla. Una queja seca de un candidato externo, un rechazo tras una entrevista con el equipo de Mark que citaba una cultura del miedo. A continuación, se incluían extractos de encuestas internas de compromiso. Un gerente ridiculiza públicamente los errores. Se usa lenguaje amenazante en las reuniones. Un gráfico de agotamiento destacaba el departamento de Mark con un tono inquietante. Ese es su campo, señor Brewer, dijo Eleanor. Es donde crecen el miedo y el cinismo. Y ayer usted reprimió lo contrario, la empatía. Mark frunció los labios. Las emociones son una debilidad en nuestra industria. No nos contratan por empatía, sino por resultados. Ahí es donde te equivocas, respondió Eleanor con calma. Nos contratan para obtener resultados sostenibles. La sostenibilidad se basa en la confianza. La confianza no se destruye con amenazas, se construye con respeto. Ella se volvió hacia Caleb. Señor Washington, ¿qué sintió usted cuando escribió la nota explicativa? Caleb se puso de pie y su voz serena. Que me piden que mienta, que mi participación es un delito menor. Gracias, dijo Eleanor. Lo oyó, señor Brewer. No es un error interno, sino un error del sistema. Y usted es quien lo lleva. Mark intentó recuperar la iniciativa. Estoy dispuesto a disculparme por mis palabras, pero el despido sería desproporcionado. No dije la palabra fuego, respondió. Te pregunto, ¿estás listo para gestionar la situación de otra manera? No con palabras, sino con hechos. Colocó un folleto delgado sobre la mesa. El código del liderazgo respetuoso. Unas pocas páginas, principios sencillos, prácticas de retroalimentación, protocolos de seguridad para grupos vulnerables. 4 semanas, dijo Eleanor. Asesoramiento, supervisión de reuniones, seguimiento, comunicación integral. Paralelamente, una restricción temporal para tomar decisiones disciplinarias. Al final, una evaluación. Es una oportunidad, pero una oportunidad solo viene con una condición. Mark se puso cauteloso. ¿Cuál? Ahora admite ante el equipo que su estilo de gestión fue inaceptable, sin reservas, y se disculpa con el señor Washington y con la señora Collins por dejarla sola en primera línea sin capacitación y luego disimular su irritación con el protocolo. La sala se agitó levemente. Alguien acercó una silla. Alguien contuvo la respiración otra vez. Mark enderezó los hombros, un segundo, luego otro. Miró a sus superiores más cercanos, permanecían impasibles con la mirada fija, a los miembros de la junta directiva que observaban como jueces indiferentes, a Eleanor, que se mantenía firme. Empezó y se detuvo. Estoy dispuesto a admitir que fui duro. Razok es una palabra de corpus, dijo Eleanor con calma. Razok es cuando acortas una frase. Fuiste humillante, podrías expresarlo con tus propias palabras. Mark se humedeció los labios. Me permití usar un lenguaje despectivo. Y levantó la barbilla un poco más, como si 1 centímetro más pudiera devolverle la altura perdida. Mis disculpas al señor Washington y a la señorita Collins y a cualquiera que, hizo una pausa, se haya sentido irrespetado, ¿sí? Hubo un temblor en la sala, pero no hubo aplausos. Esto no fue un bravo. Fue una marca en la lista de quienes están acostumbrados a cumplir promesas. Aceptado, dijo Eleanor. Segunda condición, cancela todas las consecuencias que le impusiste al becario. Listas negras, último día, explicación dictada. Y envía una carta a Recursos Humanos indicando la iniciativa del empleado fue apropiada. Mark asintió brevemente. Lo haré. Tercero, organiza una sesión de capacitación para tu departamento sobre prácticas básicas de accesibilidad y comunicación con personas con discapacidad auditiva y asiste en persona, no como observador, sino como participante. Mark apretó los dedos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Bien. Eleanor asintió. La tensión pareció aliviarse ligeramente en las cuerdas de sus paredes. Y una última cosa, dijo con un tono más suave.
Hay otra autoridad en esta historia. Somos nosotros, la gerencia. Pasamos por alto la rapidez con la que el sistema, que a veces premiamos por su rapidez, se está volviendo cada vez más rígido. Ese es nuestro error y lo corregiremos tan claramente como usted acaba de reconocer el suyo. Ella se volvió hacia el pasillo. A partir de la próxima semana, introduciremos un módulo obligatorio, inclusión y lenguaje, en el programa de inducción, dijo, para todos los niveles, incluyendo gerentes, y tarjetas de comunicación en escritorios, ascensores y salas de reuniones. Pictogramas sencillos. No hace falta heroísmo para ayudar. Una interfaz intuitiva es suficiente. Una leve sonrisa se dibujó en el borde de sus labios. El heroísmo es para las emergencias. Para ayer, alguien de las últimas filas rió suavemente y la tensión se alivió otro medio tono. Eleanor miró a Mark nuevamente. Y, sin embargo, antes de irnos de esta sala, dijo, tengo una petición informal para usted. Considere al señor Washington no como un simple engranaje, sino como un recurso gerencial que no ha visto. Él vio al cliente antes que usted. Eso significa que ve el sistema con mayor profundidad. A personas así no se les puede poner trabas, necesitan estar en primer plano. Por un instante hubo precisamente eso, lo personal, en su voz. Mark lo captó y se apartó momentáneamente de su papel, pero solo momentáneamente. Tomaré nota, dijo. Eso no es suficiente, replicó Eleanor con suavidad. No se arreglan los mecanismos diciendo tomaré nota, se arreglan cambiando los hábitos. Respiró profundamente, como si cerrara un expediente. Eso es todo por hoy, dijo a la sala. Gracias a todos por tener el valor de escuchar. Señor Davis, señor Chen, por favor, quédense 5 minutos. Señor Brewer, un correo electrónico a recursos humanos dentro de 1 hora. Señora Price, por favor, contacte al departamento de capacitación. Estaba a punto de alejarse del podio, pero se detuvo, miró a su alrededor y agregó, y sí, si alguien aún duda de nuestra diferencia con cientos de empresas con eslóganes preciosos, la respuesta es sencilla, pagamos nuestras facturas y también nuestras morales. Eleanor cerró el control remoto, la pantalla se apagó. Por un instante, todos permanecieron inmóviles, como un motor que se hubiera apagado bruscamente y aún siguiera girando. Entonces, una respiración colectiva susurró en el aire. Varias personas se levantaron a la vez, las sillas crujieron y el crujido de los papeles trajo de vuelta el bullicio de la vida cotidiana a la habitación. Mark permaneció de pie como si sus raíces aún sostuvieran la alfombra bajo sus pies. Varios subordinados se acercaron a él con vacilación, pero él negó levemente con la cabeza. No hace falta. Eleanor, mientras tanto, ya estaba hablando con los miembros del consejo, con gestos breves, seguros y sin énfasis innecesario. Mark dio un paso hacia la puerta, se detuvo y, como si recordara algo, se giró hacia la fila donde estaba sentado Caleb. Levantó la vista. No había desafío ni triunfo entre ellos, solo el cansancio de un largo día. El rostro de Caleb reflejaba una expresión sencilla y humana. No quería la guerra. Esa mirada, simple y directa, resultó más poderosa que cualquier discurso. A Mark le tembló la mandíbula. Frases como procedimientos, resultados, indicadores le azotaban la cabeza, pero ninguna se relacionaba con la cruda realidad. Por primera vez en mucho tiempo no sentía rabia, sino vacío, como si hubieran eliminado una variable familiar de una fórmula familiar y la ecuación ya no cuadrara. Metió la mano en el bolsillo buscando el teléfono, con la intención de dictarle una carta a su asistente de recursos humanos, pero se detuvo. Personalmente, decidió inesperadamente que esta fuera al menos una acción que no se le delegara a nadie más. Recuperó la respiración, se giró hacia la salida, dio un paso y solo entonces se dio cuenta de lo seca que se sentía la garganta. Mark tragó saliva convulsivamente.
Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero todos tenían la mirada fija en el suelo. Sus compañeros, que el día anterior se habían reído con agrado de sus chistes, ahora fingían con esmero que no existía. Señora Vance, es un malentendido, balbuceó, recuperando por fin la voz. Solo estaba actuando en el mejor interés de la empresa, manteniendo la disciplina. El becario violó su sentido del orden, interrumpió Eleanor, sin alzar la voz, pero imponiendo firmeza en cada palabra. Un orden donde los subalternos deberían admirarlo y temer dar un paso más. Un orden donde la compasión humana se considera debilidad. Ha confundido la disciplina con el despotismo, señor Brewer, y ha confundido los intereses de la empresa con sus propias ambiciones personales. Sí. Dio un paso adelante, bajando del escenario. Sus tacones resonaron suavemente en el parqué. El sonido resonó en los oídos de Mark como un toque de difuntos. Ayer vi cómo miraba a ese joven mientras me ayudaba. No había ningún protocolo en su mirada, solo arrogancia y malicia. No veía a un empleado, sino a un objetivo, un blanco conveniente para demostrar su poder. Se equivocó, señor Brewer. Eligió el objetivo equivocado. Mark retrocedió y su confianza se desvaneció sin dejar rastro, dejando atrás solo un miedo miserable y pegajoso. Lo siento, no lo sabía. Si hubiera sabido que eras tú... Exactamente, espetó Eleanor. Si supieras, esas son las palabras clave. Tu cortesía, tu respeto, tu actitud hacia alguien depende del cartel en su puerta. Te inclinas ante los superiores y pisoteas a los inferiores. Esa filosofía es destructiva para cualquier equipo. Fomenta el miedo, no la lealtad. Mata la iniciativa y fomenta la hipocresía. Y no tiene cabida en mi empresa. Sacó un teléfono del bolsillo de su chaqueta y presionó un botón. Seguridad, por favor, preséntese en la sala de conferencias principal. El señor Mark Brewer ya no está con nosotros. Por favor, acompáñelo a la salida. Asegúrese de que solo saque sus pertenencias de su oficina. Medio minuto después, que pareció una eternidad, dos hombres robustos con trajes formales aparecieron en la habitación. Se acercaron a Mark en silencio, uno por cada lado. Él lanzó una última mirada angustiada a la habitación y, encorvado, se dirigió con dificultad hacia la salida. Nadie habló, nadie lo miró. La puerta se cerró silenciosamente tras él, separando su pasado del futuro de Apex Innovations. Eleanor Vance regresó al escenario. El ambiente en la sala comenzó a cambiar. La tensión gélida dio paso primero a un tímido alivio y luego a un silencioso murmullo de aprobación. Alguien en las últimas filas aplaudió con vacilación. Un segundo después, otro se unió. Luego otro y finalmente toda la sala estalló en aplausos. No eran solo aplausos para el director ejecutivo, eran aplausos para la justicia. Caleb se quedó en medio de todo, completamente perdido. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. Hacía apenas 10 minutos era un becario a punto de ser despedido. ¿Y ahora qué? Eleanor levantó la mano pidiendo silencio. Los aplausos se apagaron. Gracias. Ahora quisiera retomar el motivo de mi interrupción. El señor Caleb Washington. Cientos de ojos se volvieron hacia Caleb. Sintió que el color subía a sus mejillas. Señor Washington, por favor, venga aquí. Sentía las piernas como gelatina, pero se obligó a dar un paso, luego otro. Se acercó al escenario, como en un sueño. El señor Washington demostró las cualidades que en Apex Innovations valoramos por encima de todo. Empatía, valentía e iniciativa que trascienden los límites de una descripción de puesto, dijo Eleanor mirando a Caleb con una cálida sonrisa. Estas cualidades no se adquieren en cursos de capacitación, son innatas y nuestro trabajo no es reprimirlas, sino cultivarlas. Por lo tanto... Ella hizo una pausa y miró alrededor de la habitación silenciosa. La pasantía del señor Washington en el Departamento de Tecnología de la Información termina aquí. Un suspiro de decepción recorrió la sala. Caleb sintió un escalofrío en el estómago. ¿Había sido todo esto solo un espectáculo hermoso?
Se acaba, continuó Eleanor, con un brillo travieso en los ojos, porque a partir de hoy le ofrezco un nuevo puesto permanente. Se giró hacia la pantalla gigante. Había aparecido un nuevo título: Departamento para el Desarrollo de la Cultura Corporativa y el Entorno Inclusivo. Y debajo, un puesto de trabajo: Gerente. Quiero que tú, Caleb, lideres una nueva iniciativa. Quiero que nos ayudes a construir una empresa donde cada empleado, desde el repartidor hasta el miembro de la junta directiva, se sienta valorado y respetado. Una empresa donde lo que hiciste ayer no sea la excepción, sino la norma. Me reportarás directamente. ¿Estás de acuerdo? Caleb miró la pantalla, luego a Eleanor y luego de nuevo a la pantalla. Se le atragantó la garganta. Gerente del departamento, reportarle. Simplemente no podía ser. Quiso decir algo, pero solo pudo asentir, sintiendo lágrimas correr por sus mejillas, lágrimas de las que no se avergonzaba en absoluto. Y en ese momento, la sala estalló en aplausos de nuevo, pero esta vez fueron diferentes, fuertes, sinceros, entusiastas, iban dirigidos a él, Caleb Washington, el ex becario. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a irse, los colegas de Caleb comenzaron a acercarse a él. «Caleb, felicidades, fue increíble», dijo uno de los programadores, con quien apenas intercambiaron unas palabras. «Nos alegramos mucho por ti», repitió la chica de recursos humanos. «Lo sentimos y, bueno, ya sabes, nos creímos los rumores». «Mark llevaba mucho tiempo pidiendo esto», dijo con voz potente el jefe del departamento vecino, estrechando la mano de Caleb. «Eres un buen chico. Todo un logro». Caleb les dio las gracias a todos, aún sin poder creer que todo fuera real. Se sentía como un personaje de película, observando desde fuera. «Señor Washington», la voz tranquila de Eleanor Vance llegó desde atrás. «Solo unos minutos. Acompáñeme a mi oficina». Caminaron por el pasillo en completo silencio. Los empleados les abrieron paso, observándolos con sorpresa y admiración. La oficina asignada temporalmente al director ejecutivo era espaciosa y luminosa, con un enorme ventanal que iba del suelo al techo. Eleanor señaló la silla frente a su escritorio. Luego se sentó y lo miró. «¿Cómo te sientes, Caleb?» No sé qué decir, señora Vance. Me he quedado sin palabras. Gracias. Esto es más de lo que jamás podría haber soñado. Por favor, llámame Eleanor y solo tienes que agradecértelo a ti misma. No hice nada. Simplemente vi lo obvio». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Quiero que entiendas por qué esto es tan importante para mí. No se trata solo de negocios ni de palabras bonitas sobre la cultura corporativa. Es algo personal. Verás, mis padres eran sordos. Ambos. Crecí en un mundo de silencio y desde pequeña aprendí a ser en cuenta y entender a las personas no por lo que dicen, sino por lo que hacen. La lengua de señas fue mi primera lengua». Caleb escuchó con la respiración contenida. Ahora todo encajó. Vi cómo el mundo trataba a mis padres, cómo los ignoraban, cómo los consideraban inferiores, pero eran las personas más inteligentes, amables y fuertes que conocí. Me enseñaron lo más importante: siempre hay que mirar a fondo, más allá de la superficie. Y ayer, cuando te acercaste a mí en el pasillo, por un segundo me vi reflejada en ti, la niña que traducía para sus padres en la tienda o el banco. No solo ayudaste, derribaste el muro que otros habían construido a mi alrededor. Ella sonrió y había lágrimas en sus ojos. «No me equivoqué contigo, Caleb. Tienes el corazón de un líder. Sin duda, tienes mucho que aprender. Gestión, planificación, estrategia. Te ayudaré con eso. Pero lo más importante sigue ahí. Tienes algo que no se puede enseñar: empatía». Ella se levantó y le extendió la mano. «Bueno, jefe de desarrollo de cultura corporativa, ¿listo para empezar un nuevo capítulo?» Caleb se puso de pie y le estrechó la mano con firmeza. Ya no había miedo ni incertidumbre en su mirada. Solo había determinación. «Lista, Eleanor.